Se denomina educación a la facilitación del aprendizaje o de la obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado por parte de otras personas más versadas en el asunto enseñado y empleado diversas técnicas de la pedagogía, la narración, el debate, la memorización o la investigación. La educación es un proceso complejo en la vida del ser humano que ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la vida escolar o académica que el individuo transmite desde el kinder hasta la universidad. Sin embargo, no solo el conocimiento organizado y compartimentado de las ciencias y los saberes de la educación, también lo son las tradiciones locales, las creencias familiares o los modos de conducta heredados. El resultado final del proceso educativo es incierto, ya que el ser humano nunca deja de aprender, por ende, de cambiar sus conductas y sus preceptos. Sin embargo, las etapas iniciales de la vida se consideran cruciales para la formación y la educación del individuo, tanto en aspectos formales como en materia afectiva, ciudadana, etc., ya que serán responsables del modo de educar que, al mismo tiempo, la educación formal o académica es considerada en nuestras sociedades una institución al servicio del ser humano, de su mejoramiento y su aprendizaje, en el que puede no solo adquirir conocimientos profundos y complejos, sino también moldear una forma de pensamiento en los asuntos de la ética, la moral, la afectividad, etc. Y sin embargo, el acceso a este tipo de educación suele estar restringido a las clases medias y altas, lo cual supone siempre una dificultad adicional para las clases más desfavorecidas, a menudo sumergidas en la ignorancia. La educación puede darse a través de modelos distintos y diversos rangos de experiencias, pero generalmente está a cargo de un tutor, profesor, maestro o guía, que es una figura de relativa autoridad sobre los aprendices o estudiantes, encargada de velar por la correcta comprensión de los temas y de resolver las dudas que puedan surgir en el proceso, ya que no todas las personas tienen mecanismos de aprendizaje similares. Existen numerosas clasificaciones del acto educativo, algunas veces por modelo o por temas de interés. Sin embargo, la distinción más importante a menudo es la siguiente. Encontraremos la educación formal, la educación no formal y la educación informal. En la educación formal encontramos que es aquella que tiene lugar dentro del programa organizado, planificado, evaluado e impartido por las instituciones de la sociedad, que sí viene siendo las academias, las escuelas, los institutos, las universidades y otras instancias de saber organizado. Estas suelen conducir a la obtención de un título y un reconocimiento social de los saberes adquiridos. En la educación no formal encontramos que es aquella que se recibe de manera intencional y organizada, pero por fuera de las instituciones formales dedicadas a ello, es decir, por fuera de las academias y sin el aval de una titulación o teniéndola, pero sin valor profesional alguno.
En la educación informal encontramos que es aquella que se adquiere de manera no intencional y desorganizada a través de la acumulación de experiencia y de saberes incorporados por ensayo y error. Digamos que es la educación de la vida. Propuestas innovadoras en la educación. Juan Jacobo Roseus. Formó parte de los intelectuales cuyas ideas inspiraron la transformación del mundo durante el siglo XVIII y XIX, ideas que proporcionaron el surgimiento de las sociedades occidentales contemporáneas. Roseus participó activamente en el movimiento renovador de la Ilustración, movimiento intelectual que influyó decisivamente en la Revolución Norteamericana de 1776 o Guerra de Independencia, la Revolución Francesa de 1789, las guerras de independencia de Latinoamérica y todas estas revoluciones condujeron a la transformación de las sociedades occidentales, dando paso al surgimiento de la figura del ciudadano y al ascenso de libertades, los derechos individuales y la razón como valores máximos entre los hombres y para la sociedad. Las revueltas populares a lo largo del mundo derrocan al ancien régimen junto con sus monarcas despóticos. Rousseau contribuyó a la configuración de este nuevo mundo con sus escritos, por ejemplo, el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que lo hizo en 1775, el contrato social en 1762 y Emilio en 1762. Consideraba que la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el mundo nuevo que se estaban gestando. Pero en él se dio cuenta de que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar a cabo esta labor. Consecuentemente, en Emilio, en 1762, define los nuevos fundamentos para una pedagogía renovada, acorde a los nuevos tiempos. Emilio es el resultado de la revisión de la pedagogía tradicional desde la óptica renovadora del pensamiento de la Ilustración. Ahora les voy a hablar acerca de Johann Heinrich Pestalozzi. Johann Heinrich Pestalozzi fue un conocido en los países de la lengua española como Pestalozzi. Fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo que aplicó los ideales de la última Ilustración a la pedagogía. Al igual que sus predecesores Comenius y Rousseau, Pestalozzi creyó que la solución a la pobreza y a las contradicciones en la sociedad humana se debía buscar en una buena educación. Creía que a los niños no se les daba proporcionar conocimientos ya contribuidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal, que los maestros deben estar preparados para lograr un desarrollo intelectual del alumno más que para implantarles conocimientos, algo que solo se constituye una sola parte de la educación. El verdadero objetivo debería ser un hombre total. Este hace bien y ama. Sus acciones se basan en la fe y en la posible deja a un lado su egoísmo. Fundó varias instituciones educativas tanto en la Alemania como en regiones de Suiza de habla francesa y escribió muchas obras que explican sus principios modernos, revolucionarios de la educación. Su lema fue: el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Gracias a Pestalozzi, el analfabetismo suizo del siglo XVIII
fue superado hacia 1830, casi por completo. En la didáctica Pestalozzi, lo más típico de Pestalozzi y aquello por lo cual ha sido más conocido y le dio más motivo de orgullo fue su método de enseñanza, que él mismo trajo de divulgar, y de hecho en varios países europeos se fundaron escuelas pestalozzianas, entre ellos España. Para Pestalozzi, el conocimiento humano comienza con la intuición sensible de las cosas y a partir de ella forman las ideas, por lo cual también el método de enseñanza a seguir este proceso de lo simple a lo complejo, adaptándose al desarrollo mental del niño en cada momento dado. El conocimiento ha de ir avanzando desde unas instituciones confusas, unas ideas claras y distintas. Su pedagogía naturalista fue el gran giro de Rousseau. La nueva educación. María Montessori. La metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un método como una filosofía de la educación. Fue desarrollada por la doctora María Montessori a partir de sus experiencias con niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad de aprender. Los consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. El material didáctico que diseñó es de gran ayuda en el periodo de formación preescolar. Es difícil actualmente comprender el impacto que tuvo María Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos a principios del siglo XX, pues la mayoría de sus ideas hoy parecen evidentes e incluso demasiado simples, pero en su momento fueron innovaciones radicales que levantaron gran controversia. María Montessori fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista y humanista italiana. Nació en Chiaravalle, provincia de Ancona, Italia, en el seno de una familia burguesa católica. Se interesó por la educación de los niños con deficiencias mentales y aplicó métodos experimentales consiguiendo que estos niños aprendieran a leer y escribir. Desarrolló sus propios métodos que aplicó más tarde a toda clase de niños. A través de su práctica profesional, llegó a la conclusión de que los niños se construyen a sí mismos, a partir de elementos del ambiente, y para comprobarlo, volvió a las aulas universitarias a estudiar psicología. Fundó la Casa de los Niños y desarrolló allí lo que se llamaría el método Montessori de enseñanza. Todas sus teorías se basaron en lo que observó a los pequeños hacer por su cuenta, sin la supervisión de adultos. La premisa de que los niños son sus propios maestros y que para aprender necesitan libertad y multiplicidad de opciones entre las cuales escoger, inspiró a María Montessori en todas sus batallas por reformar la metodología y la psicología de la educación. María Montessori decía que el papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña de forma individual. Lo más destacado es que no impone lecciones a nadie, su labor se basa en guiar y ayudar a cada niño de acuerdo a sus necesidades y no podrá intervenir hasta que ellos lo requieran para dirigir su actividad psíquica. Los niños están llenos de posibilidades, pero quienes se encargan de mostrar el camino que permite su desarrollo es el profesor, que ha de creer en la capacidad de cada niño, respetando los distintos ritmos de desarrollo. La idea de Montessori es que al niño hay que transmitirle el sentimiento de ser capaz de actuar sin depender constantemente del adulto, para que con el tiempo sean curiosos y creativos y aprendan a pensar por sí mismos. John Dewey. Para Dewey, la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. A partir de esto, su principal preocupación fue poder desarrollar una educación que pudiera unir la tradicional separación entre la mente y el cuerpo, entre la teoría y la práctica o entre el pensamiento y la acción, ya que él pensaba que al hacer esta separación llamada natural, la educación para él tendía a ser académica y aburrida, alejada de los intereses reales de la vida. Para este mejoramiento de la educación,
Pensaba el autor que este no se podía lograr con una mejor educación de los maestros, sino con una mejor educación de los padres y los funcionarios escolares, ya que para él, ellos son la última palabra. John Dewey fue un hombre de acción, que aspiraba a la unificación de pensamiento y acción, de teoría y práctica. Defendió la igualdad de la mujer, incluyendo el derecho al voto. Fue cofundador en 1929 de la Liga para una Acción Política Independiente. Fomentó el sindicalismo docente. Alentó la ayuda a los intelectuales exiliados de los regímenes totalitarios. Dewey tuvo una gran influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico, desempeñando un papel protagonista que abarca desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Afirmaba también que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones. A partir de esto, el autor pensaba que la labor de la escuela era establecer reglas, por medio de las cuales los alumnos obraran de tal modo que, aún después de haber obrado, a esos alumnos no se les lleve a ver la relación entre el resultado y el método seguido, ya que solo por medio de sus propias observaciones, reflexiones, formación y comprobación de sugestiones, puede un alumno ampliar y rectificar lo que sabe. Creía firmemente que se podía aprender haciendo algo que no se comprendiera. Como consecuencia de esto, la tarea del maestro es realmente esto, ser un maestro, no un amo o autoridad. Este debe tener suficientes conocimientos de sus alumnos, de las necesidades, experiencias, grados de habilidad y conocimientos de estos, para poder no dictar fines y planes, sino participar en una discusión referente a lo que ha de hacerse en conjunto con sus alumnos. En este ámbito de conocer profundamente a los alumnos, era fundamental para Dewey el respeto de la individualidad y libertad de los alumnos, y a partir de estas, habilitar a los alumnos que prestaran cooperación especial en grupos de sus intereses y a participar de sus actividades de tal forma que la conducta social sea cuestión de su propia actitud mental y no puro dictado autoritario de sus actos, ya que creía que repetir materia en forma exacta como lo concibe la persona mayor queda sin dirigir la originalidad de la individualidad. Las teorías psicopedagógicas. Ovid y Crowley. Nació en Bélgica en el año 1871 y murió en 1932. Al igual que María Montessori, previamente se abocó al campo de la medicina y la psicología, para más tarde especializarse en el área de educación y la pedagogía, a partir de la experiencia que desarrolló trabajando con niños que presentaban retraso mental. En 1907 fundó en Bruselas una institución cuyo lema era Escuela para la Vida por la Vida. Dado el fuerte peso en su concepción pedagógica, tenía el respeto por el niño y su personalidad. En ese sentido, procuró que aquel tuviera lugar central en la institución escolar, de modo que la misma se ocupara de responder a sus necesidades e intereses. Pese a que Crowley elaboró su método para la escuela primaria, reconoció la necesidad de crear jardines de infantes donde se aplicaran sus propuestas. El método de Crowley implicó numerosos aportes en el campo educativo. La consideración de una serie de necesidades que se pueden agrupar teniendo en cuenta el propio niño. La necesidad de alimentarse. La necesidad de defenderse ante las inclemencias externas. La necesidad de defenderse de los peligros y los enemigos. La necesidad de trabajar solidariamente y entenderse. El establecimiento de un método de enseñanza esencialmente inductivo que puede ser basado en el desarrollo de los centros de interés de los niños, a partir de los 3 pasos o etapas: la observación, la asociación, la expresión. La estimulación del interés del niño al impulsar su observación de la naturaleza para lograr que este objetivo propuso actividades como la cría de animales, la realización de cultivos y excursiones, el reconocimiento del juego como procedimiento a través del cual
aplicaría su método de observación, asociación y expresión. Jean Piaget. Piaget nació en Neuchâtel, Suiza, el 9 de agosto de 1896. La vida de Piaget se caracterizó siempre por la abundancia de preguntas irresolutas y unas ansias tremendas de comprender los misterios de la mente y la conducta humana. Así, el interés de Piaget fue dejando de estar limitado al espectro de los moluscos y la biología animal, para inclinarse por el estudio de la biología y el psique del ser humano. Piaget encontró en la psicología experimental su campo de investigación. Estableció relaciones de paralelismo lógico-psicológico en sus escritos y estableció una mirada psicológica que buscaba explicar los hechos en términos de casualidad, mientras la lógica, como trataba de proporciones verdaderas, describe las formas en términos de equilibrio ideal. Gracias a las contribuciones de Jean Piaget, ahora sabemos que los niños razonan y piensan de manera diferente durante distintas etapas del ciclo de desarrollo. Además, Piaget creía que todos los niños pasaban por una secuencia invariable de 4 etapas cognitivas. 1. Sensorimotor, desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Durante esta etapa, la estructura mental del niño se enfoca principalmente hacia el dominio de los objetos concretos. Preoperacional, desde los 2 años hasta los 7 años. Durante esta etapa, el niño domina todos los símbolos. Concreto, de 7 a 11 años de edad. Durante esta etapa, los niños aprenden sobre cómo razonar y dominar las clases de números y relaciones. 4. Operación formal o pensamiento abstracto. A partir de los 11 años. La cuarta etapa trata del dominio del pensamiento. Hoy en día comprendemos esta teoría como una vía útil para delegar el misterio de la mente humana, e incluso hablamos de conceptos y métodos que aún se utilizan. Las teorías libertarias. Alexander Sutherland Neill. Nació en Forfar, Escocia, hijo de un maestro de primaria rural de carácter tímido y poco aficionado a los libros, quien adoraba trabajar con las manos. Hombre práctico y poco afecto a las teorías, desarrolló sus ideas pedagógicas basándose en el filósofo humanista Jean-Jacques Rousseau, quien creía en la bondad innata del hombre. Para Neill, la educación debía trabajar básicamente con la dimensión emocional del alumno, para que la sensibilidad sobrepasara siempre la racionalidad. Él creía que la racionalidad con los padres, con su natural sobreprotección, impedía que los hijos desarrollaran la seguridad suficiente para reconocer el mundo, y sea de forma intelectual, emocional o artística. Por eso, los alumnos de la escuela Summerhill, de la cual fue el fundador, tenían que permanecer allí y recibían la visita de sus padres de forma espontánea. Esta escuela se convirtió en ícono de las pedagogías alternativas al concretar un sistema educativo en el que lo importante es que el niño tenga libertad de elegir y decidir qué aprender, y con esa base desarrollarse a su propio ritmo. Este autor mencionaba que su método fuese utilizado como remedio para la infelicidad causada por la represión y por el sistema de modelo de impuestos por la sociedad de consumo, por la familia y por la educación tradicional. Para él, trabajar con alegría y vivir positivamente representaba el éxito. Su sistema se fundamenta en principios básicos. La libertad no significa libertinaje. La educación debe ir en concordancia con las necesidades y capacidades del niño. El fin de la educación es trabajar con alegría y felicidad. Fe sólida en la bondad del niño.
No basta el desarrollo intelectual, debemos desarrollar nuestra parte afectiva, sinceridad del maestro. Summerhill sobrevive hasta el día de hoy. Los alumnos asisten a las clases que quieren y pueden demorar días, semanas o meses en interesarse por un contenido. Paulo Freire. Paulo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referentemente constante en la política liberadora y en la educación. Nació en Recife, Brasil. Paulo Freire conoció desde niño la realidad del nordeste brasileño, en el que hasta hacía poco se vivía en esclavitud y que por aquellos tiempos las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión, marginadas del proceso social, político y económico, y sin participación alguna en las decisiones importantes para el país. Es ahí donde se introduce Paulo Freire, que intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio, que reconozcan la fuerza de su unidad transformadora, que adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen a sus ataduras, única posibilidad de cambio en la sociedad. Se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento y el mundo de la conciencia, porque para Freire el conocimiento no se transmite, se está construyendo. La propuesta de Freire es la educación problematizadora, que niega el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, ya que da existencia a una comunicación de ida y vuelta, y elimina la contradicción entre educadores y educandos. Ambos, educador y educando, se educan entre sí, mientras se establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. Con la educación problematizadora se apunta claramente hacia la liberación y la independencia, pues destruye la pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad, en la que opresor y oprimido encontrarán la liberación humanizándose.